Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es ¿Tiene la Biblia errores? Para desarrollar este programa tan interesante me acompaña el biblista Luciano Jaramillo, un hombre especialista en temas bíblicos, y Ezequiel García. Esta es una pregunta que la gente se hace muchas veces y trata de desvirtuar la Biblia. Pues en el programa de hoy vamos nosotros a contestar esa pregunta y hacer los argumentos correspondientes. No se vaya, quédese con nosotros. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y hoy tenemos un programa supremamente interesante. Como ya lo anunciamos, ¿tiene la Biblia errores? Y para contestar a esta pregunta me acompaña en el set el doctor Luciano Jaramillo, un biblista, reconocido traductor, hombre conocido en todo el continente. Don Luciano, bienvenido. Qué bueno que usted está en el programa de hoy. Con mucho gusto y mucho placer y honor. Y me acompaña también el licenciado Ezequiel García, de origen salvadoreño, un joven teólogo que vive en la ciudad de Chicago. Ezequiel, qué bueno que estás con nosotros en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Muy bien, entonces la pregunta del millón. ¿Tiene la Biblia errores? Don Luciano. No, la Biblia no tiene errores. No tiene errores. Podemos comenzar con eso. Ahora, ¿de qué estás hablando cuando pregunta si tiene errores ahora? Las traducciones bíblicas tienen errores. Por ejemplo, dice que Joaquín tenía 18 años en un texto, sí, y en el otro dice que tenía 8 años. Entonces, ¿es eso un error? Hay que conocer la numerología y cómo se usan los números en la Biblia para poder contestar esa pregunta. Yo tengo un libro que se llama El mensaje de los números en la Biblia, y lo primero que se responde es que los números en la Biblia no son matemática. Ya. También se dice que fueron 5,000, 4,000, 3,000 los que comieron en la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuál evangelista se equivocó? Ninguno se equivocó, porque después de 1,000, los semitas y los judíos no cuentan ya. Ya miles son multitudes. De modo que para un semita en tiempos de Cristo y antes, decir 5,000 es decir miles. Así como cuando uno está esperando por un largo rato, dice, hace 1,000 años te espero, ¿no? Yeah. De manera que todo depende de cómo interpretas todos los números. Y los números en la Biblia no son matemáticas. No son matemáticas. Y todo el que quiera sumar, restar, multiplicar y dividir con los números, nunca le salen las cuentas. O sea que eso de las 70 semanas de Daniel, por más que haga matemáticas, una persona no le va a salir las cuentas. Ezequiel, ¿tiene la Biblia errores? Yo creo que hay que tomar en cuenta también la base de donde surge la pregunta. La pregunta surge por personas que dicen que sí tiene errores, pero se basan de las versiones que actualmente tenemos. Y se debe de hacer una diferencia entre versiones o traducciones que ahora tenemos y la autógrafa original que escribió el autor. Entonces, debemos también decir el orden de conservación del texto sagrado. La autógrafa, que fue el texto original que escribiera Moisés, Daniel. Correcto, que no existe. Exacto. Cuando se estaba deteriorando la autógrafa, surge entonces los manuscritos, que fue un intento de conservar el texto. Pero en ese proceso de copiado surgen errores. Ahora, estos manuscritos que ya eran errores, pero no errores de inspiración, sino errores de copia, sirvieron para hacer diferentes traducciones, como las que ahora nosotros vemos. Y es ahí donde se ven en las Biblias de hoy errores, pero por las copias que ya antes surgían. Entonces, eso es así. Pero si nos basamos al hecho de la autógrafa, que es la palabra de Dios escrita, nos damos cuenta que la Biblia no tiene errores. Muy bien. Vamos a ir a Tegucigalpa, Honduras, con la doctora Iris Barrientos, que es una biblista especialista, y su comentario nos va a dar norte. Doctora, le escuchamos. Para responder a esta pregunta tenemos que aclarar a qué nos referimos cuando decimos Biblia. Porque si nosotros nos referimos exactamente a la autógrafa, ¿verdad? Al escrito santo, al primer escrito, no podemos considerar, estamos hablando, la tenemos que ubicar dentro del término de la infalibilidad. Es decir, que no tiene errores. Porque si fue inspirada por Dios,
Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto y Dios no comete errores. Pero si hablamos de la Biblia como versiones, como el producto de las diferentes copias que tenemos, lamentablemente en este momento no contamos con una hagiógrafa. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos son versiones que muchas veces vamos a encontrar quizás una palabra que es un problema de edición, o encontramos algunas cuestiones como errores de dedo. Los diferentes manuscritos, cuando hacemos crítica textual, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los manuscritos siempre había errores, porque era una copia que se hacía, el escriba, el copista, hacía una copia de otra copia, y entonces ahí se fueron produciendo diferentes errores que no fueron el producto del primer libro de la hagiógrafa, sino más bien de descuidos, podríamos decir, o digamos del copista, de la persona que estaba copiando, como se da en cualquier otro documento. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que hay que aplicarle al libro, a cada libro o a cada texto, los eruditos en exégesis, los eruditos en traducciones, aplican muchas veces la crítica textual para determinar cuál es el texto que más se acerca al original. Entonces tiene que pasar por todo un proceso, porque existe infinidad de copias y cada copia tiene errores humanos, porque quienes copiaban eran personas humanas. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Gracias, Iris, por su opinión muy importante. Entonces, don Luciano, la cuestión fue con los copistas. Ahí es donde vienen algunos errores. Pero hay más cosas. A ver, veamos. Primero que todo, la palabra de Dios fue revelada oralmente, recibida oralmente, conservada oralmente por siglos y no milenios. Ok. Dios comenzó a revelar desde que el hombre es hombre. En el paraíso conversaba con Adán. Correcto. Le dio sus leyes, le dio su pensamiento, su voluntad. Eso no es escrito. Eso no se lo dio escrito. No había escritura. No había alfabeto. La escritura y el alfabeto es una evolución muy tardía. Correcto. Siglos atrás de la humanidad. Luego, la transmisión de como lo es todavía hoy en día en el Oriente Medio, en todos los pueblos semitas, es transmisión oral. Usted va donde los beduinos, y yo he estado ya con ellos algunas veces, y no tienen bibliotecas, no tienen escrito, pero tienen personas que se han dedicado a la conservación de la tradición casi letra por letra. Y gente que se prepara así, de ahí viene la institución de los escribas, Y los para masoretas. para conservar el pensamiento bíblico. Luego, ¿qué vamos a hacer con la revelación divina antes de que hubo escritura y alfabeto y gramática? Eso tienes que considerarlo. Entonces, la revelación divina, que es la transmisión del pensamiento y la voluntad de Dios a la mente y corazón del hombre, no tiene errores. Dios la tiene y se conserva en la Biblia, oralmente se conservó, escrito se conserva. Entonces, esa transcripción del pensamiento de Dios, el Espíritu Santo, a través de la inspiración divina, lo ha conservado. Con una palabra más, una palabra menos, lo mantenemos. En segundo lugar, tenemos que partir de dos conceptos fundamentales, que son qué es revelación y qué es interpretación. Entonces, la revelación divina es acción autónoma, soberana de Dios. Él quiso revelar, Él revela cuándo, cómo, quién y a quien quiere. Y la revelación divina es infalible. Y sigue, y la revelación divina oficial está entre las portadas de una Biblia que la tenemos hoy escrita. Hoy en día la tenemos escrita, gracias a Dios, en más de 2.000 idiomas, 3.000 idiomas. Pero esta revelación, al entregarse a los hombres, Dios nos deja la voluntad, nos deja la libertad de interpretarla. Y por eso el protestantismo y nosotros los evangélicos protestantes creemos en la interpretación personal. Y ahí es donde viene el detalle. Tengo que ir a una pausa. Don Luciano, dirección dice que estamos en una pausa. No se vaya, quédese con nosotros porque lo que viene está muy interesante.
quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. ¿Tiene la Biblia errores? Ese es el programa de hoy. Don Luciano, usted estaba diciéndonos algo acerca de los principios. La revelación de Dios es infalible. La inspiración no tiene errores, la Biblia. En eso consiste precisamente lo que llamamos la revelación y la inspiración. En ninguna de las dos tenemos nada que ver nosotros. El problema está en la interpretación. La interpretación es, toma el texto y lo mejor para interpretarlo es ponerse bajo la tutela y la orientación y la guianza de Dios a través de su Espíritu. Y Dios puede inspirarnos y nos ha inspirado. No es inspiración oficial, es válida para mí, pero yo todos los días tomo un salmo o tomo una porción de la Biblia y lo leo y en oración le pido a Dios que me inspire. Y tú y yo y todos tenemos ese fenómeno. Ahora, la interpretación es la prerrogativa que tenemos nosotros de entender la palabra de Dios. Y en toda traducción bíblica hay algo de interpretación. Tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque no hay un texto aislado de sus contextos. Y todo texto debe ser entendido y traducido de acuerdo a sus contextos históricos, antropológicos. Social, político. El mismo texto es el primer contexto del texto. Por eso nunca se debe leer un texto aislado. Claro. Sino que debe leerse con todo el contexto que tiene el pasaje, ¿no? Excelente. Además de eso, hay que ver el contexto antropológico. Entonces, muchas veces lo que yo creo que dice, si lo estudio dentro del ambiente en que se dio, a quién se dio, por qué se dio, cuándo se dio, voy a entender una cosa diferente. Absolutamente. Sí. Ezequiel, hablemos de discrepancias. ¿Conoces algunas discrepancias que quieres que hablemos en esta ocasión? Sí, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1909, hay un pasaje ahí cuando habla de la purificación de María después del nacimiento de Jesús. 1909 dice, cuando se cumplió la purificación de ella. Reina Valera de 1960 dice, cuando se cumplió la purificación de ellos. Ahí hay una discrepancia que surge cuando hacemos la comparación de dos textos. Lo importante de esto es entender que aunque hay una discrepancia, la discrepancia no afecta el hecho que la Biblia sea inspirada, el hecho que la Biblia esté exenta de errores. No quiere decir que eso es un error. Exacto. Que la Biblia tiene errores. Es una discrepancia, no es un error, es una discrepancia y tiene su solución, la crítica textual. De lo que el doctor Jaramillo hablaba en un programa anterior, la crítica textual. Hay que hacer un estudio. Recuperar el sentido del texto original. Ahora, pero hay otro tipo de... Esta es una de traducción, pero hay otro tipo de discrepancias mayores. Por ejemplo, cuando nos habla de la genealogía que nos presenta el libro de Nehemías y el otro libro, ¿cuál es el otro libro de los... Esther creo que es... Nehemías... Nos presenta una genealogía diferente y hay dos genealogías ahí que discrepan, comienzan igual y terminan diferente. Ya voy a recordar el otro nombre. No sé si usted lo ubica en este momento. Sí, lo que pasa es que una de las genealogías sigue más la línea masculina. Porque es judía. Sí, Mateo y Lucas. Y Lucas se desvía más a meter a María, ¿no? Entonces, ese es el asunto, pero lo importante es llegar a David y llegar a Abraham. Eso es lo que interesa. Eso es lo que cuenta, sí. Entonces, ¿verdad? Las generaciones, inclusive ninguna de las dos es completa. Ni la de Mateo ni Lucas como genealogía en sí, estrictamente, científicamente hablando, es completa. Pero todos llegan donde deben llegar. Lucas llega a Adán, porque Lucas es un evangelio más universal que Mateo. Lucas escribió para los convertidos, sobre todo del paganismo, y tenía que hablar que llegaba hasta Adán. Mateo escribe para los judíos primordialmente, por eso llega Abraham, porque le interesa saber que el Mesías Jesucristo es de la herencia de David y después de David hasta Abraham, el padre de la fe. De manera que todas estas circunstancias hay que entenderlas. Ahora, ¿cómo interpretamos textos como el de Mateo 2:22? Creo que por ahí va el tema, donde dice, para que la escritura se cumpliese, será llamado Nazareno. No existe eso en el Antiguo Testamento, no hay ninguna profecía que diga eso.
¿Cómo barajamos ese detalle, por ejemplo? Bueno, mira, el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo. Por eso el Antiguo Testamento sin el Nuevo es incompleto. Y el Nuevo sin el Antiguo es incompleto. Entonces, el Nuevo Testamento, la revelación es progresiva. Dios en su infinita misericordia y bondad e inteligencia no nos dio todo de una vez. Entonces hay lo que se llama en exégesis bíblica, yo tengo un librito que se llama de hermenéutica, se llama Ahora Entiendo, en la interpretación entre las muchas que existen, o los sentidos, el sentido pleno, o plenior, como se dice en latín, que es el sentido más completo. Cuando Cristo, en el capítulo 4 de Lucas, toma a Isaías, capítulo creo que 61, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Cita a Isaías, pero interpreta algo que Isaías ni siquiera sabía. Pero en ese pasaje específico de Mateo, ¿hay alguna explicación lógica? ¿Por qué Mateo? Porque ahí viene la crítica redaccional, Sí. ¿verdad? La crítica de redacción. Sí, Ezequiel. Pienso que una explicación lógica sería el estudiar si esa parte de la que usted está mencionando se encuentra en los manuscritos antiguos, en los más antiguos. Investigar si realmente fue lo que el autor de Mateo escribió o fue una añadidura posterior que se da cuando se estaba procediendo a copiar. Si fue un agregado de un masoreta o si fue un agregado de alguna otra persona que trabajaba en ese tipo de copias. Entonces puede ser una posible Aquí viene una explicación. pregunta gruesa. Dice Isaías y llama a Ciro por su nombre, mi siervo Ciro. Ajá, pero Ciro no había nacido y faltaban todavía 100 y pico de años antes que naciera. ¿Cómo habla de Ciro sin haber nacido todavía? ¿Qué explicación le damos ahí al tema? Aparentemente es una cuestión difícil, pero realmente no lo es. A ver, veamos. Porque recordemos también que en el Antiguo Testamento está revelada la aparición de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Tampoco había nacido y los profetas lo anunciaron. Entonces aquí hay una revelación de Dios a Isaías parecida. Está revelando a Isaías directamente que va a nacer Ciro. Entonces Isaías profetiza el nacimiento de Ciro, como también se profetizó el nacimiento de Jesucristo. O tendríamos que ir al tercer Isaías de lo que nos Exactamente. habla don Samuel Pagán en su libro de Exactamente. Isaías. No hay Oye, un solo Isaías, es imposible. No hay un solo Isaías. Hay tres Isaías, entonces- mínimo 3 Isaías. Mi- Y cuando escribió el tercer Isaías, ya había nacido Ciro. ya había nacido, entonces por eso dice mi siervo La Ciro. explicación puede ser correcta. Ahora, la pero- interpretación Pero que en es mi época, profecía. en mi época, decir eso que estamos Ah, diciendo no, ahora, sí, claro. Por doctor eso. Jaramillo, nos hubieran excomulgado No, de la no, iglesia, ¿no es la- cierto? La Inquisición evangélica nos hubiera cortado la cabeza. Sí. Entonces estamos hablando de que Hay un solo Isaías en Claro. cuanto a conjunto y revelación, Evidentemente. pero hay varias manos ahí. Pero no es solamente en Isaías. Sí. Las cartas de Pablo no fueron escritas directamente por Pablo. Romanos, No, no. fue escrita por Tercio, Sí. el amanuense. Y Pablo no escribía bien. Los traductores tenemos un problema con Romanos, tenemos que reorganizarle la gramática, ponerle los puntos, porque Pablo no tenía tiempo de corregir sus escritos. Ni ese Vamos era- a hablar de eso en el próximo segmento, porque esto está interesantísimo. Pablo no escribía bien. No. Hermano, ya vamos a hablar de eso. No se vaya, usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y nos quedamos con don Luciano Jaramillo, que nos dejó en estado de shock.
¿Cómo es eso de que Pablo no era un buen escritor? Mire, eso no lo entendemos. Veamos, don Luciano. Pablo es, después de Jesucristo, el mejor evangelista que hay en la historia del cristianismo. Veamos. Sí. Pablo es el mejor ejemplo de pastor que se puede dar. Un hombre polifacético y universal. Pero Pablo estaba tan desesperado en sus viajes, imagínense que hizo 4 viajes, que él no tenía tiempo cuando escribía de corregir sus escritos. Se los corregían y a veces se los escribía. Por eso es que usted encuentra en las cartas de Pablo regadas al principio y al final un montón de saludos y de nombres raros. En Colosenses y en Romanos. Sí, porque usted llegaba y se le acercaba el que estaba escribiendo y le decía, mándemele saludos a todo este montón de gente. Y el escritor decía, y yo también mando saludos. De manera que la sintaxis griega de Pablo es muy difícil. Hay que reorganizarle en periodos como Romanos. Por eso la Nueva Versión Internacional es una obra maravillosa, dijéramos, de carpintería, organizándole para que sea inteligible. Tú lees muchos párrafos en Romanos, en Reina Valera, y realmente es un embrollo. En la Nueva Versión lo encuentra mucho más claro. Entonces él no era un estilista, Pablo no era un estilista. Su don era la evangelización. Ahora, Romano le escribió Tercio, ¿no es cierto? Ahí dice su amanuense. Sí. ¿Y él se la dictó o cómo él fue? Él la dictaba o el otro le escuchaba y la redactaba y él podía corregirla. No sabemos, pero todo eso incidió en eso, ¿no? Y otras cartas también. Ahora, pero ¿cuál era el problema? ¿Que él no era un hombre que tenía arte para redactar y ese tipo de cosas? Mire, él tenía uno de los problemas que podemos tener los políglotas. Que cuando tenemos muchas lenguas, eso conspira contra el ser especialistas en una. Es decir, especialmente en el aspecto estilo. Por eso, para la traducción de la Nueva Versión Internacional, además del comité de traducción de los 20 que te mencioné, teníamos un comité de estilo. Correcto, claro, por supuesto. Que estaba no solamente... especialista en gramática, redacción. No solamente traducción, sino en estilo y gramática. Autores importantes en Latinoamérica. Y nos ayudaban a decir, mire, esto suena mejor así, eso sería... Pero estaban los traductores y decían, sí, pero no se puede traducir porque el texto no nos lo permite. Entonces había que darle la vuelta al palo, como se dice, y buscar cómo decirlo de una manera más elegante y más hermosa. ¿Y cuál fue el texto de Pablo que más problemas da para traducir, por ejemplo? ¿Recuerda algo? ¿Alguna el capítulo primero. El capítulo primero. Que es supremamente importante, porque es acerca de la ética cristiana. O sea que algo complicado en las traducciones de Pablo. Sí, el capítulo primero. Ezequiel, ¿qué piensas de esto? Creo que es muy interesante, aunque eso puede llevar a muchas personas a pensar, ¿verdad? Si Pablo tiene errores de puntuación y ese tipo de cosas, entonces estamos diciendo, pues entonces la Biblia no tiene errores tal vez de inspiración y de revelación, pero tiene errores gramaticales y eso podría quizás confundir a muchas personas, pero creo que lo importante allí es entender lo que decíamos hace un momento en el programa, de que la revelación de Dios, lo que Dios quiere dar a entender, lo que Dios quiere dar a conocer, eso es lo que cuenta. Al final entendemos lo que Pablo quiere decirnos, al final entendemos el plan de Dios para nosotros a través de estos escritos, un poco dificultosos, ¿verdad?, para entender, pero se entienden gracias al trabajo de los traductores. Don Luciano, el uso de Pablo de libros apócrifos en sus textos, ¿eso invalida el texto? No. Por ejemplo, dice Janes y Jambres, pero ¿dónde en el Antiguo Testamento habla de Janes y Jambres? Él está usando un libro apócrifo o pseudoepígrafe, como quiera. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? No, es como hoy en día cuando nosotros usamos ilustraciones de autores seculares y yo tengo toda la colección de 5 tomos de los apócrifos del Antiguo Testamento. Los libros de Enoch, que son muy importantes algunos de ellos, son citados por el Nuevo Testamento. Sí. ¿Ve? Y al incorporarlos es porque sirven el propósito de la revelación. Y hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Es decir, hay libros apócrifos maravillosos que todo cristiano debe leer. Sí. No debe apoyar doctrina, sí, claro, ni verdades de fe en ellos, pero debe leerlos. El libro de la sabiduría es precioso. Yo lo leo, de sabiduría me encanta, me fascina ese libro. Una pregunta, y ese dicho que aparece en Corintios, como dice el Señor, que más bienaventurado es dar que recibir, ¿eso le dio problemas a usted? Porque en ninguna parte en el Nuevo Testamento el Señor dijo tal cosa, en lo que aparece en los evangelios. Eso lo sacaron de los dichos de Jesús o de algún otro documento, ¿no? Bueno, Pablo. Ahí tenemos que entonces entrar a lo que es la formación del Nuevo Testamento, en donde las diferentes fuentes que tuvo, que no es solamente la fuente personal del escritor, del evangelista o el autor de la carta,
sino lo que hoy en día se llama la fuente Q, Sí, que es una compilación de dichos el de documento Jesús, Q, sí. que no fue escrita o fue escrita y se perdió, pero que fuera así como se hacen prolilegios de personas famosas, de Sócrates. Entonces, eso era una costumbre muy semita, muy oriental, de recolectar dichos y posiblemente, casi seguramente, científicamente hablando, los evangelistas utilizaron esa fuente como una segunda o tercera fuente para su redacción. Muy bien. Y ahí donde viene esto, ¿no? Hay muchas cosas, lo dice el mismo Lucas, las dijo Jesús, Sí. que no están en este libro. Sí. Pero de los que estuvieron con Jesús las conocían y las sabían, y era parte de la tradición. Recuerda que la revelación divina no se hizo por escrito inicialmente, ni siquiera la del Nuevo Testamento. En los primeros 20 años después de la muerte de Jesucristo y su subida al cielo, no tenemos ningún escrito sobre Jesús. El primer libro que tenemos del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Correcto. Que se escribió en el año 58, 52. 52. Sí, imagínate. Don Luciano, muchísimas gracias. Ezequiel, una última palabra. ¿Tiene entonces la Biblia errores, sí o no? La Biblia no tiene errores. ¿Y qué le dirías a las personas que están machacando que sí tiene errores? La Biblia no tiene errores. Hay que hacer un estudio, hay que buscar las fuentes necesarias. No podemos basarnos a traducciones que tenemos, sino basarnos a los manuscritos más antiguos para determinar, y vamos a llegar a la simple conclusión que la Biblia no tiene errores porque es inspirada por Dios. Don Luciano, muchas gracias por estar en el programa Mucho de hoy. gusto. Ezequiel, agradezco la presencia de ustedes. Usted ha visto el mundo en perspectiva. ¿Tiene la Biblia errores? No, señor. La Biblia no tiene errores. Inspiración es la capacidad que Dios le dio al agiógrafo, es decir, al escritor santo, para que escribiera sin error. Si nosotros tenemos discrepancias y situaciones en las versiones, eso es algo completamente diferente. Para eso ha surgido la ciencia de la crítica bíblica, para recuperar el significado original del texto. Pero la Biblia no tiene errores, es palabra de Dios y ata nuestra conciencia y nuestra fe.